Una bendecida tarde para Lady, también para Karen y para Jessica. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, me alegra, gracias. Dejo el reporte ahí estamos esperando un ratito a ver si ingresan los compañeros. Vamos a dejar el reporte aquí de 3 estudiantes de 14 que están matriculados en el curso. Listo. Entonces vamos a dar nuestra segunda tutoría de la asignatura estadística aplicada, acordándome del semestre pasado. Estadística aplicada, eh, pues que es lógicamente, digamos, de la línea pues, de matemáticas y lógicamente cuyos requisitos de matemáticas aplicadas. ¿Listo? Me confirman que estemos viendo la presentación diapositiva, por favor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien o pongo por aquí un manos libres que tengo? Pongo aquí manos libres, por favor. ¿Me escucha mejor o igual? Mejoró, empeoró que igual. Mejor, profe. Listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces, en tutoría 2 recuerden que estamos ya en la unidad uno, que se titula Generalidades y contextualización de la estadística. Entonces, aquí lo que vamos a ir revisando es em, los procedimientos, o vamos a permitir, pues vamos a explicar los conceptos y procedimientos relacionados con la presentación y agrupación de datos estadísticos, ¿sí? Inicialmente vamos a enfocarnos en la presentación, tipos de datos, hay 4 tipos de datos generales, cuáles son sus características, y vamos haciendo, digamos, algunas aplicaciones sencillas en Excel, ¿sí? Recuerden que la idea, a pesar de que no es un curso de Excel, pero pues la idea es que nos familiaricemos con, por lo menos con Excel, que es la herramienta básica así como venimos en matemática aplicada, la herramienta básica que tenemos para procesar datos y pues lógicamente hacerlo de forma por lo menos más eficiente que hacerlo a mano, ¿listo? O en calculadora. Entonces, aquí pretendemos es explicar conceptos y procedimientos relacionados con la presentación y agrupación de datos estadísticos, con el cálculo de medida de tendencia central, que empezamos a revisarlo en la tutoría anterior. Hoy vamos a continuar como paralelamente estos dos temas, lo que es presentación y agrupación con cálculos de medida de tendencia central y variabilidad. Pero también, ya la siguiente tutoría, vamos a revisar lo que es, a recordar y a revisar lo que es la teoría de probabilidades y la distribución normal, que es eh, una distribución, ¿sí? De las más usadas, digamos, en estadística y a las organizaciones, aplicadas a las organizaciones. ¿Por qué? Porque lógicamente, em, digamos que está varios fenómenos, varias organizaciones, digamos, escenarios están involucrados y actividades están involucrados dentro de esa distribución normal o se comportan más bien bajo ese tipo de distribución. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a centrarnos en presentación de datos, entonces tipos de datos específicamente, qué tipo de datos existen, y vamos a continuar con, digamos, con la definición o recordar digamos, los cálculos de medida, tendencia central y variabilidad. Vamos a involucrar hoy también, ¿listo? De tal forma que la siguiente tutoría nos centremos en agrupación de datos estadísticos, pero y posteriormente también involucramos teoría de probabilidades y distribución normal. Ahora, vamos a ir desarrollando a medida pues, que desarrollamos, vamos involucrando los ejercicios, ¿cierto? En Excel, digamos, o los ejemplos que estén acá, vamos a ir desarrollando también en Excel, ¿no? En la medida que nos permitan, pues, aplicarlos y por supuesto, pues, digamos, aprender algo, ¿no? Por lo menos, o aplicarlos y recordar cosas ahí en Excel, ¿cierto? Funciones y fórmulas y eso. Ahora, listo. Entonces, en el caso específico de presentación de datos, inicialmente revisemos tipos de variables, es decir, qué tipos de datos o variables en términos generales tenemos nosotros en estadística, ¿sí? Y en matemática en términos generales. Entonces, recordamos que hay dos tipos de variables, unas variables cualitativas y unas variables cuantitativas, ¿sí? Con las variables cualitativas yo puedo describir, ¿cierto? Son normalmente características de elementos, ¿cierto? De un conjunto o de elementos de un subconjunto. Recordemos que estamos hablando de conjuntos, estamos hablando de
la población total, ¿sí? En términos estadísticos, y si estamos hablando de un subconjunto, es una fracción de ese conjunto de esa población que se llama muestra. Entonces, sea de uno u otro, pues nosotros normalmente solicitamos o tenemos datos cualitativos, es decir, datos de características como tal, digamos, de esos elementos, ¿sí? Entonces, esos datos cualitativos o variables cualitativas se refiere efectivamente a rango como, por ejemplo, ahí habla de algunos ejemplos, marca PVC, marca de equipo de computador, de computador o de PC, estado civil, em, estado civil, si es. Entonces, si estamos hablando de marca de computador, pues hablamos de, de Asus, ¿cierto? De Lenovo, de Toshiba, de Acer, bueno, Hewlett Packard, diferentes tipos, Apple, diferentes tipos de marcas. Es decir, que estamos dando una característica como tal a ese elemento, más no un número, una característica. Entonces, yo podría, si tengo datos cualitativos, de de un subconjunto o de un grupo de elementos o un número total de elementos, o número de elementos que digo, que significa una muestra, entonces podríamos clasificarlos, ¿sí? Agruparlos más bien por la marca. Entonces, si tengo unos 20 equipos, 20 computadores, entonces pues determino la marca de cada uno, lo puedo tabular, pero los clasifico, es decir, simplemente los numero, que eso se llama frecuencia, ahorita lo vamos a repasar, los numero. ¿Sí? ¿Cuántos equipos de esos 20 tienen marca Hewlett Packard? ¿Cuántos equipos de esos 20 tienen marca Acer? Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, sí me permite de alguna forma eh, clasificarlos, agruparlos, ¿sí? Pero estamos hablando que son elementos, que son características de ese elemento, ¿sí? No son números. Eso, ¿qué otro ejemplo tenemos ahí? Tenemos el color de cabello, ¿cierto? Digamos que tenemos facciones como tal. Entonces, color de ojos, de cabello, bueno, estatura si no. Estamos hablando color, digamos, de ropa y todo lo que son, digamos, características de ese elemento. Ahora, si nosotros nos vamos en el contexto organizacional, eh, digamos, en el área de recursos humanos, efectivamente nosotros tenemos o podemos involucrar varios variables cualitativas o tenemos varias variables cualitativas, podemos registrar. Entre esos, lógicamente, características de nuestros clientes. Nuestros clientes, pues, será una población de un cierto número de elementos, pero nosotros, pues, eh, a medida que los clientes, lógicamente, vamos teniendo interacción con ellos, ya sea presencialmente o ya sea por las redes, entonces nosotros podemos ir registrando datos de ellos. Por ejemplo, eh, mm, eh, digamos, si tienen hijos o no, sería una característica. Si son casados, por eso ahí está el estado civil. Si son casados, son solteros. ¿Qué otra característica podríamos, que sea cualitativa, lógicamente una variable cualitativa, podemos registrar de nuestros clientes? ¿Cuál se le ocurre a ustedes? Cualitativa, ¿no? Aquí estamos hablando de estado civil, ¿cierto? Eh, Hoy en día, por ejemplo, no solamente tenemos que registrar, sean cualitativos o cuantitativos, eh, digamos, los datos básicos de nuestros clientes. Entonces, me refiero a contacto, dirección, ¿cierto? Es decir, contacto del celular o el teléfono fijo, dirección, correo electrónico. Estas son las características típicas, ¿no? Edad, bueno, sino hoy en día también tenemos que conocer demasiado a nuestros clientes porque eso nos permite perfilarlos. Entonces, una característica que sería variable cualitativa, por ejemplo, de nuestro cliente hoy en día es los hobbies, ¿sí? ¿Qué le gusta hacer? No, listo, hacer deporte. Ah, bueno, mire, una característica, deporte. Eh, ¿Qué tiene hobby por conocer los carros o las marcas de los carros? Ah, bueno, mire, entonces empieza uno a generar variables cualitativas de los elementos, en este caso nuestros clientes, pues para conocerlos mejor y poder tener, eh, digamos, manejar esos datos, así sean cualitativos, podemos manejarlos lógicamente bajo un alcance estadísticamente para tratar de sacarle provecho a esos datos, ¿sí? En el sentido de una mejor atención al cliente, eh, un mejor ajuste entre lo que ofrece mi producto o servicio con respecto a la expectativa de mi cliente.
etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esos son los datos, digamos, involucrados o enmarcados en los tipos de variables cualitativas, en las variables cualitativas. Color de cabello, todo lo que se nos ocurra en temas de características, ¿sí? No, no tiene absolutamente nada de datos. Si tiene datos, pues ya no es una variable cualitativa. Y si tiene datos, es decir, si tiene un número como tal, sea fraccionario, sea la característica que sea número entero, sea decimal. Entonces, si estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa. Entonces, esta variable cuantitativa, pues su nombre lo indica cuantitativa, de cuantificar, de números, ¿cierto? Entonces se divide en dos a su vez. Ya entonces dijimos cualitativa ya, ahora vamos a cuantitativa. Entonces, la cualitativa se divide a su vez de discretos, datos discretos y datos continuos, ¿sí? Entonces, un dato discreto, ¿sí? Prácticamente es un valor entero, ¿sí? Un número entero, no decimal, es decir, es entero, que, pues, digamos, que me genera una información como tal de un elemento también, ¿sí? Pero es, primero que es número y segundo que es un valor entero. Em, y lógicamente, pues yo lo puedo involucrar, o bueno, lo puedo dar un valor entero a, por ejemplo, aquí unos casos, unos casos. Hijos de una familia, entonces, pues hijos no hay 2,5 hijos, ¿no? O hay 3 cuartos, tampoco un valor fraccionario, que el fraccionario sabemos que puede también generar un decimal. Entonces, mire que es un valor preciso, discreto, entero, ¿sí? Entonces, hijos de una familia, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tiros en un hoyo de golf, por ejemplo, o sí, lanzamientos o tiros en un hoyo de golf también son enteros, no hay decimal como tal, ¿sí? Aparatos de televisión que se poseen, ¿sí? Digamos, va a hacer se va a hacer un inventario como tal de, digamos, de equipos, ¿cierto? De televisión en una casa o en una industria, entonces se hace un inventario y lógicamente hay un número específico de esos equipos. Entonces, esa es la variable continua discreta, ¿sí? Es un valor entero y pues fácilmente identificable. Mientras que una variable cuantitativa continua, ¿sí? Inicialmente variable cuantitativa discreta, ahora una variable cuantitativa continua. Está en el caso, digamos, de monto del presupuesto sobre la renta, peso de un estudiante, precipitación anual, digamos, en una ciudad, pues esto es, o que esto es referencia tomada de nuestro guión de aprendizaje, entonces hago la salvedad, que, digamos, recuerda que estamos estrenando guión de aprendizaje y en ese guión de aprendizaje tiene detallado la ubicación donde pueden encontrar cada uno de los temas, ¿sí? Entonces tiene las referencias bibliográficas ahí. Entonces yo estoy basándome, pues, para ser coherente con ese guión de aprendizaje, esta información específica de esa referencia, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisarla, que es la referencia, la primera referencia que tienen ahí en su guión de aprendizaje para el tema de la unidad uno. ¿Listo? Entonces por eso, pues estoy tomando directamente estas imágenes y pues estamos ampliándola un poco más acá para que tengan referencia y si quieren ampliarla y detallar más y leer aún más, pues lógicamente ahí tienen la referencia bibliográfica. Entonces por eso vemos así como ejemplos muy americanos, ¿cierto? De la ciudad de Tampa Bay, que eso es la bahía de Tampa, que eso es en Estados Unidos. Bueno, es más por eso, ¿listo? Porque el libro es americano. Lógicamente cuando hagamos aquí el estudio aplicado, pues lógicamente hacemos pues datos reales y situaciones propias de nuestro entorno. Bueno, entonces miren que esa variable continua, cuantitativa que digo, continua, ¿sí? A su vez, pues generan, primero que todo puede tener decimales, ¿sí? Em, y también, digamos, puede tener decimales, pero aquí hay unos casos, peso de un estudiante, monto del impuesto sobre la renta, precipitación anual, ¿cierto? Digamos, en una ciudad como tal, ahí habla ahí. Entonces, en últimas, pueden tener, digamos, decimales también, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Discreta, en términos generales, enteros, valores enteros, y cuantitativo, continuos, ya pueden tener, digamos, como tal, decimales esos resultados, ¿sí? Minutico por acá. Quiero revisar una cosita acá, momentico.
Listo. Entonces, ya se me fue la presentación ya por acá. Listo. Eso en términos de el tipo, eh, el tipo de variable que vamos a utilizar, digamos, en estadística aplicada. Ahora, dependiendo lógicamente de, de su característica, ¿cierto? Sea cualitativa o sea cuantitativa, pues lógicamente nos permite también eh, usar, digamos, más herramientas, más técnicas de estadística para analizarlos a ellos. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a tipos de variables, cuantitativas y cualitativas y cuantitativas. Ahora, también tenemos unos niveles de medición, ¿sí? De esas variables. Pero cada una de esas variables, sea cualitativa o cuantitativa, pues son datos, ¿cierto? Son datos de nuestros elementos. Ahora, hay varios niveles de medición y esos niveles de medición que nos permiten. Entonces, básicamente dos cosas. Una, determinar cómo se resumirán y se presentarán los datos. Entonces, dependiendo del nivel de medición, mire que nivel ya me está diciendo como un grado, ¿cierto? Digamos como un menor nivel o mayor nivel que en última me permite esa medición o ese dato medido de esa forma y registrado de esa forma, tenerle, poderle o tener la capacidad de, em, de aplicarle o poco o más técnicas de estadística para, por supuesto, presentarlos y analizar los datos, ¿sí? O los resultados de esos datos. Entonces, dependiendo de ese nivel de medición, eh, puedo resumir y presentar los datos. Pero también, dependiendo de ese nivel de medición, puedo establecer cuáles pruebas estadísticas puedo realizar, de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, hay cuatro niveles de medición. Voy a nombrarlos inicialmente y después vamos a detallar uno a uno. Y aquí, pues, ya digamos, esos datos nos van a permitir hacer varios ejercicios en Excel y como recordar varias cositas. Primer nivel, el nivel nominal de medición. El nivel nominal, que es el nivel más bajo, como más básico, digamos, ¿sí? De medición como tal de un dato o de una variable. Ahora, segundo nivel, nivel ordinal de medición en una escala como tal de, digamos, de básico a más, eh, más riguroso, digamos, tendríamos el segundo nivel, nivel ordinario, ordinal de medición. Nivel de intervalo de medición sería el tercer nivel y digamos como que el que más me genera capacidad para analizar ese tema sería un nivel de razón de la medición, ¿sí? Nivel de razón de medición. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primer nivel, el más básico que dijimos, es el nivel nominal de medición. Aquí nos muestra aquí en la definición que en este caso, en este nivel básico, los datos registrados en el nivel nominal de medición se representan como etiquetas o nombres. Mire, no tiene un orden importante. No puedo organizarlo de una forma, simplemente etiquetas. Solo pueden clasificarse y contarse. Aquí hay un ejemplo del color, ¿sí? Puede ser del color preferido, digamos, de los estudiantes de un curso. Miren que, pero ya ahí de alguna forma está procesado, mire que de alguna forma está procesado esa, esa variable, ¿no? Le preguntaron a un número específico de estudiantes, por ejemplo, el color preferido. Algunos respondieron azul, algunos respondieron verde, algunos respondieron anaranjado y algunos amarillo y algún rojo y algunos café. Entonces mire que hay unos eh, hay seis, digamos, categorías, ¿sí? De esa variable como tal. Hay 100 categorías. Una categoría, recuerden que es, eh, es, es, es una clasificación en donde se puede ubicar un elemento, la respuesta de un elemento, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el elemento son los estudiantes, las categorías son seis porque son cada uno de esos colores, uno, dos, tres, seis colores, pero la respuesta del elemento puede clasificarse o ubicarse solamente en una categoría, ¿sí? Entonces, por eso, esa ubicación de categoría me permitiría, primero, tener un conteo de cuántos estudiantes, digamos, en un salón digamos, de 50 personas, seleccionaron azul como su color favorito. ¿Cuántos de esos verde, cuántos de esos anaranjado y así sucesivamente, amarillo, rojo y café, ¿sí? Ese conteo, posteriormente,
eso se llama frecuencia, me permite obtener, ¿cierto? Porcentaje en una bolsa. Es decir, mire que de todas formas, a pesar de que el nivel de nominal de medición es un nivel básico, pues de alguna forma me permite hacer una estadística básica, ¿sí? Que es efectivamente tener porcentajes, aquí hablan una bolsa, porque digamos ese ejercicio o ese ejemplo, pues en el libro es de una bolsa por allá de colores de M&M, ¿sí? De los chocolates estos americanos, pero bueno, yo aquí estoy diciendo que es el color como tal, digamos, preferido de alguna, de los estudiantes como tal, ¿sí? Listo. Entonces, pero ya eso me permite acá, vamos a llevarnos esta para Excel un momentico y hacemos un ejercicio pequeñito y vamos recordando cosas, ¿sí? Conceptos que seguramente ya hemos visto en algunos paralelamente en matemática aplicada, pero igual como ya es estadística, entonces vamos a recordarlos para tenerlos claros y que no nos vayamos a tener, digamos, vacíos como tal en ese criterio sobre todo, ¿sí? Voy aquí a dejar de compartir y voy a compartir ahora en Excel. Entonces, miren que si nosotros tenemos este tipo de medición, que es una medición básica, que es el nivel nominal, es datos con un nivel nominal de medición, voy a pegarlo acá, a ver. Estoy compartiendo Excel, ¿cierto? Me confirman, ahora sí. Creo que antes también, listo. Le voy a pegar aquí la tablita esa. Estamos hablando de datos con un nivel básico, es decir, un nivel nominal de medición. Entonces miren que si nosotros tenemos esas clasificaciones, esa categoría o esa característica, ¿sí? O variable, pues entonces tenemos, listo, voy a poner aquí color, tenemos una información importante, azul, ¿cierto? Verde, anaranjado, amarillo y rojo, café. ¿Por qué dice el nivel nominal de medición que ese tipo de medición no tiene un orden como tal? Porque pues el color rojo con el color azul como tal, como características, pues no se pueden organizar. Ah, no, que puedo organizarlo con orden alfabético. No, pues no es el relevante, porque la idea aquí es que se puede organizar en función del objetivo, ¿cierto? De la, digamos, de la característica. Entonces, aquí en este caso, pues no se pueden organizar eh, como tal, como su característica. Pero lo que uno sí haría normalmente es, que aquí no lo tenemos, pero voy a ponerlo acá, es el conteo, ¿cierto? El conteo se llama frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces, digamos, si fuese estudiante, cuántos estudiantes seleccionaron, ¿sí? El color azul. Entonces, ese sería el número de veces que seleccionaron color azul de ese número de estudiantes. Estaríamos hablando de frecuencia. Voy a dejarla ahí por el momento, pero aquí pues vamos a poner la información que tenemos. Porcentaje. Hablemos no en una bolsa, sino un porcentaje como tal que votaron de ese color. ¿Listo? Mire que aquí hay una información valiosa. Entonces, lo normal que sería, digamos, el orden que sería, que si nosotros vamos a obtener información o datos con un nivel nominal de medición, entonces nosotros pues definimos lógicamente la etiqueta o en este caso, la etiqueta o el nombre, ¿cierto? De esa variable. Definimos su categoría, es decir, los colores, en este caso, los colores, el número de colores que pues, sobre el cual vamos a preguntar, y obtendríamos la frecuencia, es decir, vamos a poner un número, 50. En el curso hay 50 estudiantes. Vamos a poner aquí estudiantes. ¿Sí? Ya digo por qué, ya cuál va a ser el ejercicio. 50. Eso sería lo normal, y entonces de esos 50, 5 seleccionaron azul, 10 seleccionaron verde, 15 anaranjado, 8 amarillo, llevamos 15, 25, 30, 38, 5 rojo, 38 y 5, 43 y 7 café. Eso sería lo normal, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí 10, 18, 25.
30, 40, 50, ahí tendríamos, ¿listo? Y a partir de ahí nosotros podemos obtener, digamos, el porcentaje de, de gusto, de favorabilidad, ¿cierto? De los, digamos, de ese color por los estudiantes de ese curso. Entonces podríamos simplemente dividimos la frecuencia, ¿sí? Es decir, el número de veces que seleccionaron eh, azul, de esos 50 estudiantes, dividido entre el número de estudiantes. Voy a ponerle aquí, recordemos F4, que F4 me permite fijar esa celda y de tal forma que cuando vaya a copiar y pegar, pues no me va, ¿cierto?, a correr la selección. Y aquí le puedo dar doble clic aquí abajo. ¿Listo? Le doy dos decimales, por ejemplo, y tendríamos en términos, entonces, importante, en términos de la frecuencia relativa, eso se llama frecuencia relativa, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle la próxima tutoría, pero nos sirve para hacer la introducción a eso, a ese tema. En términos de la frecuencia relativa, a ver, número de estudiantes, ya de alguna forma, cuántos, ¿cierto? Más clara, en qué proporción estudiantes de ese curso seleccionaron cada uno de los colores, ¿sí? Eso sería, digamos, lo normal. A ver, ahora, miren la forma, ¿no? Cuando tenemos simplemente el conteo, le llamamos frecuencia, ¿sí? Frecuencia como tal. Pero cuando tenemos ya en términos relativos, ¿por qué es relativo? Porque estoy dividiendo entre el número de estudiantes en relación a esa cantidad de estudiantes, ¿sí? Entonces ya lo llamamos, pues simplemente frecuencia relativa, ¿no? Eso no tiene inconveniente. Pero lógicamente normalmente eh, se presenta en decimales, porque estamos hablando em, en términos de probabilidad, y la probabilidad, la suma de todas las probabilidades debe ser uno, ¿sí? Aquí podemos verificar eso. Igual suma es el 1. La probabilidad pues se mide de 0 a 1. Ahora, esto lo podemos pasar en porcentaje fácilmente, ¿no? Que simplemente puedo darle, pues para verlo en las dos formas. Ah, bueno, eso no es porcentaje aquí. Aquí es frecuencia relativa, ¿sí? Aquí sería frecuencia relativa. Y acá sí sería el porcentaje, ¿cierto? Digamos, de favorabilidad o de gusto como tal por los 50 estudiantes, digamos, de ese salón, ¿sí? Si estamos hablando de estudiantes. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente lo normal sería eso multiplicarlo por 100, ¿cierto? Por 100. Cada uno de esos valores multiplicarlo por 100, ¿sí? Y ahí tendríamos, voy a ponerle dos decimales. Ah, no, no tiene decimales ahí, entonces dejémoslo así. Aquí sumamos también y nos daría 100, señora. Aquí veo una muy bajito. Aquí estoy tratando, mejor, aquí estoy tratando digamos, de pegarme el micrófono Ahora, alguien que me hable, por favor, para explicar aquí que tengo bien conectado en manos libres. Jessica o Karen. Jessica, Karen, Andrea, Zoraida. ¿Sí me escucha mejor? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, mírenla, hay dos posibilidades, digamos, en términos generales, de presentar la frecuencia, ¿sí? Frecuencia relativa, pero en términos de la probabilidad, que simplemente son decimales, no es más. Y la sumatoria de todas las probabilidades me va a dar uno. Por otro lado, estaría en términos porcentuales y la sumatoria de todos, si está hablando de porcentuales, debe dar 100%. Entonces, mire que en términos de frecuencia relativa, digamos, de probabilidad, de 0 a 1, pues el máximo es uno. ¿Qué significa el 100%?
0,14 significaría el 14% y así sucesivamente. 0,16 representa el 16% y 0,10 el 10%. ¿Quién me puede recordar, sí, que la matemática aplicada lo habíamos, al comienzo, lo habíamos comentado? ¿Cómo puedo hacer la interpretación del porcentaje? Por ejemplo, 30%. ¿Cuál es esa interpretación? Lady, Andrea, Zoraida, Jessica, también está Andrea, Karen. ¿Qué me puede recordar o no se acuerda? Si no se acuerdan con toda la sinceridad, para antes no quedarnos con la duda. ¿Cómo era la interpretación de un porcentaje? ¿O cómo es la interpretación de un porcentaje? ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Del 30, por ejemplo, 30%, ¿qué significaría ahí? ¿No? Muchachos, ¿están ahí? Chicos, Profe, qué pena, en este momento no me acuerdo. ¿no te acuerdas? Listo, ok, gracias por la sinceridad. Bueno, perfecto. Entonces, si hablamos de porcentaje, entonces es por cada 100 unidades. A pesar de que nosotros tenemos acá 50 estudiantes, por cada 100 unidades, entonces 30, es decir, por cada 100 estudiantes, 30 tienen la tendencia de escoger como el color anaranjado o el color naranja su, su color favorito. 30 de cada 100. Ah, es que aquí teníamos 50. Bueno, 15, está la relación 15 de 50. Pero por cada 100, que es una forma mucho más sencilla de entender, por cada 100 unidades, a pesar de que nosotros entrevistamos a 50 nada más, no importa, el porcentaje me permite llevarlo a un entendimiento más sencillo, que es por cada 100 unidades. Entonces ya puedo revisarlo de forma mucho más clara. Ah, el 10%. Ah, lo que pasa es que hay la tendencia de que 10 estudiantes seleccionen el color azul de cada 100 estudiantes. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, pero es que nosotros normalmente necesitamos 50. Ah, bueno, sí, por eso seleccionaron 5. Ahí está el porcentaje del 10%. ¿Sí? Eso es. Entonces, esa es la relación por cada 100. Mientras que si estamos haciéndolo con decimales y la sumatoria es 1, entonces es como decir 0,2 estudiantes seleccionaron verde, ¿sí? Por cada un estudiante, pero como así, o sea, dividimos el estudiante entre 5, es la quinta parte, entonces 0,2, no, pues es complicado, ¿no? Entonces por eso uno lo lleva normalmente a porcentaje, porque es mucho más fácil de entendimiento. ¿Listo? Es para que recordemos ese concepto. Tantos por cada 100. Tantos por cada 100 cuando estamos en porcentaje, sea esto, sea cualquier porcentaje que ustedes revisen en los medios, en las redes o en las referencias bibliográficas. Ahora, ojo que aquí hicimos como normalmente se debió hacer, listo, pero no tenemos esos datos, no tenemos estos datos, ¿sí? Tenemos son los datos que nos suministró ese reporte y voy a poner los datos, voy a devolverme, ¿no? Te voy a poner los datos que están arriba en la gráfica, en la tabla, ¿sí? Voy a poner esos. Estamos en porcentaje, 24. Ahora, otra forma, recordemos aquí que podemos hacer en Excel, aquí antes de que se me olvide. Yo aquí lo multipliqué por 100, que es la forma de formulita sencilla, ¿no? La forma eh, en términos de la ecuación sencilla, ¿sí? Pero yo también puedo simplemente poner aquí igual al 0,10 en cada uno. Y recuerden que le puedo poner formato de porcentaje, simplemente. Formato de porcentaje acá. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo mismo. Y pues lógicamente el formato de porcentaje ya Excel lo está multiplicando por 100 y no tengo que multiplicarlo por 100. Esa sería, digamos, como la otra forma ahí. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a borrar estas dos y voy a registrar simplemente 24 y hacer que está en porcentaje 20, 16, 14, 13 y 13. Entonces, estos, esta variable, inicialmente, esta variable cualitativa, que está en el nivel de medición nominal, es decir, básico, le hicieron seguramente ese proceso, revisaron cuántas o ese, sí, ese registro, revisaron cuántos elementos de cada color y lo llevaron a porcentaje, así como hicimos nosotros.
Pero entonces, si yo tengo esta información, yo también podría devolverme, claro, ¿sí? Sabiendo que esto es porcentaje, es decir, es una frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Y yo sé que al llegar a porcentaje lo que hago es simplemente, si voy a hablar de frecuencia relativa a porcentaje, lo multiplico por 100, entonces para llegar nuevamente a frecuencia relativa de porcentaje, lo que hago es dividirlo entre 100, ¿cierto? La operación contraria. Y así hago con cada uno. ¿Eso qué me permitiría? Aquí está, todo debe sumar uno. Recuerden que estamos hablando en decimales en términos de probabilidad de 0 a 1, pero todo la sumatoria debe dar uno. Aquí la sumatoria debe dar 100, que es el 100% que es el total, ¿sí? O por cada 100. Listo, entonces yo podría entonces, si yo tengo datos, un registro, una frecuencia ya a frecuencia relativa porcentual de unas categorías específicas, sea las que sean, entonces yo podría basarme en esos datos si el comportamiento es similar y ya teniendo una muestra, voy a cambiar aquí a 30. Ah, bueno, 30 de pronto no me da valores exactos, voy a cambiar aquí a 80, ¿sí? Tengo número de estudiantes 80 y el comportamiento es similar, entonces yo podría, basándome en esa información, ¿sí? Que genera una frecuencia relativa porcentual, puedo devolverme a frecuencia relativa, pero también puedo obtener la frecuencia. Es decir, puedo asumir, si el comportamiento es similar, que simplemente los 80, voy a ponerle F4 para que sea fijo, multiplicado por el 24%, que aquí tendría, o que si lo tengo en 24, tengo que dividirlo entre 100, ¿no? Entonces, voy aquí a ponerle, a dividirlo entre 100, ¿sí? Porque pues tengo que pasarlo primero a, a decimal. Entonces lo que voy a hacer más bien es multiplicarlo por la frecuencia relativa, ¿sí? En decimales. Esto por el punto 24 que ya está dividido entre 100, ¿sí? Ya está en decimales. Lógicamente aquí, bueno, pues entonces me toca fijarlo, ¿no? Me toca fijar el 80 porque mira que me va a hacer. Entonces voy a fijar el 80 con un F4, esta celda, y ahora sí le puedo dar doble clic acá. Miren que, pues en este caso, me está dando decimales, ¿no? 0.2, 0.4, pues no es como muy amigable. Voy a llevarlo nuevamente bueno, pues 6.5, bueno, a 50, listo. Entonces yo podría utilizar una información secundaria, en este caso, que tenga frecuencias porcentuales, frecuencias relativas porcentuales, las llevo a frecuencia relativa y pues simplemente la multiplico por el número, digamos, de mi muestra, siempre y cuando pues tengan comportamientos similares y puedo tratar de acercarme a lo que podría pasar, ¿cierto? En la muestra que tengo. Es decir, estoy utilizando información secundaria de datos o más bien eh, de una variable, mm, en este caso cualitativa, ¿sí? Pero que como se hizo un registro o se hizo se contó, pues hizo un conteo que me generó una frecuencia, pues puedo de alguna forma utilizar la estadística para analizarlo, ¿listo? Eso es lo que queríamos ir revisando. Ahí nos vamos adelantando un poquito hacia el tema de frecuencias, que digamos, lo vamos a tratar en detalle y gráficas y todo el tema en la próxima tutoría. Bueno, seguimos aquí en nuestra presentación, ¿sí? Eso, mire que es el primero, como el nivel básico de, no, digamos, de medición, ¿cierto? De medición de esas variables. Que pues lo que ante una variable pues va a generar datos. Ahora, un segundo nivel, nivel ordinal de medición. Este nivel ordinal de medición representa los datos registrados en el nivel ordinal de medición. Dice que se basan en una clasificación o calificación relativa de elementos basados en un atributo definido, ¿sí? O variable cualitativa. Estamos hablando todavía cualitativo. Y esas variables se basan en este nivel de medición, solo se clasifican, las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o cuentan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso que plantea el libro, el texto, guía, por lo menos en el texto de referencia en esta unidad, y ponen un ejemplo para una empresa que quiere ampliar em, su cobertura, ¿cierto?, de mercado
y quiere abrir una nueva sucursal o una nueva tienda física y está definiendo cuál ciudad de un listado que tiene le permite, le permite generar un buen ambiente de negocios y que sea más apropiado en esa, digamos, esa zona con ese criterio, con un buen ambiente de negocios. Y de alguna forma revisaron información, ¿cierto? Secundaria, que clasificaba. Mire que la diferencia es que clasifica. Aquí en este caso nosotros podemos clasificar. Simplemente es o azul, verde, anaranjado, amarillo, rojo, café. Lo que podemos es procesar posteriormente esa frecuencia. Pero ¿sí? Y si ya después otro criterio dice, listo, quiero clasificarlos de acuerdo al mayor porcentaje o al mayor frecuencia relativa porcentual de ese color que seleccionaron en un salón de clase, eso es diferente. Pero como tal, estamos hablando de la variable, ahí pues azul, verde, naranjo, amarillo, rojo, café, no, pues cada uno selecciona el suyo y no se puede clasificar. Aquí en este caso hay un criterio que se puede clasificar de acuerdo ¿cierto? Al mejor ambiente de negocios. Entonces ya esas ciudades, por ejemplo, como datos, como categorías, ya la puedo clasificar basado en el criterio que quiero, ¿sí? Entonces, ese tipo de datos eh, están en el nivel ordinal de medición. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí de alguna forma yo puedo eh, tener un atributo, ¿cierto? Para poder clasificar, ¿cierto? Para poder clasificar, listo. Entonces, aquí hay otro ejemplo y mira que está con frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo, pero que de alguna forma, mire que está esta calificación que es la categoría superior, bueno, promedio, pobre o inferior, ¿sí? Que está relacionado con, pues, de pronto, alguna asignatura, que está relacionado con algún docente, alguna calificación como tal de algún taller, sí, una actividad como tal. Sí, sí se puede, solamente en sí la calificación, que es la variable, puede ser, digamos, tiene un orden, ¿sí? Lo importante es que tiene un orden. Entonces, claro, es diferente seleccionar inferior a seleccionar superior, ¿sí? Mientras que si yo selecciono acá azul o rojo, en últimas ellos están como en el mismo nivel, ¿no? Eso no se clasifica más, ¿sí? Digamos, para la persona o el elemento que seleccione esa variable, ¿sí? O seleccione, digamos, esa categoría. Entonces, mire que la diferencia es esa, que aquí en este caso, los datos cualitativos sí tienen una clasificación, sea superior, bueno, promedio, pobre o inferior, yo puedo, digamos, entre ellos clasificarlos. Aquí no, ¿sí? Aquí pues azul es lo mismo que rojo o café. Aquí pues también muestra una frecuencia, simplemente cuántos votaron 6 por el superior, 26 por bueno, 16 por promedio y 9 por pobre inferior. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que en total votaron 12, 28, 28 y 6, 34, 40, 60. ¿Listo? Votaron 60. Pero lo que me refiero es que cada una de esas categorías, superior, bueno, promedio, se puede clasificar entre ellas. ¿Sí? Superior es mejor a promedio. ¿Listo? Entonces eso es muy claro. Y pues aquí también está el porcentaje de acuerdo a esa frecuencia, ¿listo? Pero lo que nos interesa aquí como tal es el nivel ordinario de medición del dato. Hay otro tercer nivel que se llama nivel de intervalo de medición, ¿sí? Un dato que está dentro del nivel de intervalo de medición. Y en este caso, el nivel de intervalo de medición, em, digamos que habla del intervalo. El intervalo es, ¿cierto? Es la diferencia entre un valor, o bueno, el intervalo son valores que están encerrados en un valor inferior o superior, ese es un intervalo, pero el intervalo de distancia, mire que es una distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. Ese es una característica. Entonces, el intervalo de distancia entre valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. Y ese nivel de intervalo de medición se basa en una escala como tal, con una unidad conocida de medición. Aquí, por ejemplo, aquí, primero que todo, mire que vamos aumentando como el grado, ¿no? Aquí no se podía clasificar digamos, la variable como tal o el dato de esa variable, ¿sí? Porque azul era igual al otro. Aquí ya se podía clasificar.
por lo menos es más importante, menos importante, tiene mayor calificación, menor calificación, como tal. Aquí, adicionalmente a eso que se puede clasificar, también eh, dice que hay una escala de medida, ¿sí? Hay una unidad como tal que me permite establecer una diferenciación, es decir, me permite establecer el intervalo entre uno y otro, o la distancia entre uno y otro. Por ejemplo, aquí una talla, dice que una talla, digamos, de, de ropa íntima para mujer. Entonces, sí, está relacionada, mire que está relacionada con una medida. Entonces, si es talla 8 en tantas pulgadas, si es talla 20, 28, bueno, mire, está relacionado con una medida. Entonces, me permite de alguna forma ver que entre 8 y 10, cada dos, ¿cierto? Cada dos tallas o la unidad de dos tallas están relacionados también con unas pulgadas como tal, ¿sí? Lo mismo en temas de cintura, lo mismo en temas de cadera, ¿sí? Entonces, sí me permite tener una relación también del intervalo entre un dato y otro dato. Entonces, digamos que es como un nivel, por eso habla de niveles, porque es ya un poquito más, digamos, como más de más precisión, ¿sí? Y el otro es el nivel de razón de la medición. Dice acá que los datos registrados en el nivel de razón de la medición se basan en una escala que tenga una unidad conocida de medición, pero también a la vez una interpretación significativa del cero. Aquí la diferencia con esta, por ejemplo, es que una talla cero pues como que, sí, no significa que va a tener menos, ¿no? Pues tallo cero como que no tiene referencia, ¿sí? O sea, no es conocido como talla cero en este caso. Pero aquí, en este caso, el cero sí tiene un significado, en el anterior no. Aquí sí tiene un significado. ¿Por qué? Porque aquí en el ejemplo que se enuncia aquí en la diapositiva, combinaciones de ingresos entre padre e hijo, pues estamos hablando de recursos, ¿cierto? Aquí en este caso dólares, bueno. Este, pero digamos que hablemos de pesos, estamos hablando, mire, nombre, ese es como el nombre de la familia, en la primera columna. El padre, el ingreso del padre y el ingreso, digamos, del hijo. Entonces ahí seguramente está el apellido del papá, ¿cierto? Pues que es el que va dando el apellido al hijo. ¿Listo? Entonces, pero dice que el nivel de ingresos del padre, del hijo, y de alguna forma, primero que todo, podemos compararlos, ¿cierto? Podemos revisar también el nivel de razón. ¿Cuál es el nivel de razón? Por ejemplo, en el primer caso, a ver, deja ver. Ahora sí, que no me deja. Listo. En el primer caso, tendríamos que esta familia, ¿sí? O este apellido, el padre gana el doble, por ejemplo, del hijo, ¿sí? Es claro ahí. Aquí al revés, en esta familia, el hijo gana el doble del padre. Entonces, mire que hay una razón, una relación. O al revés, el padre gana la mitad que gana el hijo, ¿sí? Aquí el padre gana la mitad. Ah, no, gana, bueno, no exactamente la mitad, ahí no tendríamos que tener la relación acá, 75.000 sobre 130.000 para saber, o 130.000 sobre 35.000 para saber cuántas veces. Pero aquí digamos que sería alrededor de, no es el doble, es 1.7, 1.8, alguien que me colabora ahí, lo podemos revisar. Pero bueno, lo importante es que podemos tener la relación. Pero por ejemplo aquí, que sí es fácil, mire que el padre gana el triple que el hijo. Entonces sí me permite generar relaciones, ¿sí? Entonces por eso habla de nivel de razón de la medición. Y por lo tanto me permite generar una interpretación significativa del cero. ¿Qué significa? Que si aquí dice cero, pues sí significa algo. Si el padre gana cero porque no está trabajando, entonces no está percibiendo ingresos. Mientras que de pronto, si en el nivel anterior, pues hay un nivel de cero, como que no es claro con respecto a la talla, ¿no? Porque talla cero, pues no existe, ¿sí? ¿No? Como que no hay una talla cero, ¿sí? Entonces, aquí sí, aquí el cero sí cobra relevancia en este tipo de nivel de razón de medición para datos. Estamos hablando de datos, ¿sí? Datos que son, pues, pueden ser clasificados como variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿listo? Eso es. Bueno, eso con respecto a los niveles de medición. Aquí hay un resumen también que lo extraje digamos, del libro guía para esa unidad, para esta unidad uno. Simplemente, pues como un resumen, los niveles de medición son cuatro. Del básico, digamos, del más básico a la izquierda, que es este, nominal, del básico a la izquierda hasta el más, digamos, como el que ofrece más información, digamos, ¿sí? O más capacidad de poder
aplicar métodos eh, estadísticos para pues, analizar, ¿cierto? Entonces me ofrece más capacidad de eso. Y pues va pasando de monominal, ordinario y de intervalo y tenemos el de razón. Recordando aquí, el nominal, los datos solo se clasifican, ¿ya? ¿Sí? Es decir, eh, recordemos en los números, los colores que digo, entonces simplemente pues se clasifica, es decir, se hace el conteo, simplemente se hace el conteo, ¿sí? Los datos se contabilizan en cada una de las categorías, el color, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aquí números de camiseta de los jugadores de fútbol. A ver, a ver. ¿Listo? Número de camiseta de jugador de fútbol, marca de automóviles, bueno, más que todo relacionados con eh, números de camiseta, pero más que todo relacionados con datos, digamos, que no se clasifican. ¿Listo? Ordinal, los datos se ordenan, se pueden de alguna forma ordenar bajo su categoría, em, bajo sus categorías. Entonces, debido a, en este caso, número de lista en clase, ¿sí? Pues de alguna forma, pues hay un orden establecido. Recordemos aquí en los de ordinal de medición, ¿sí? La categoría en sí la puedo clasificar. Hay posición de los equipos dentro de los 10 mejores, entonces, lógicamente, dependiendo, pues eso relacionan con un puntaje que tengan, pero igual el equipo en una lista, pues está clasificado. Entonces, eso es lo que digamos, está solicitando ahí. En niveles de medición de intervalo, la diferencia significativa entre valores cobra redundancia, ¿cierto? La temperatura, la talla, yo puedo ver eh, digamos, cuánto hay de un dato de temperatura a otro dato de temperatura, cuánto hay de una talla a otra. Entonces puedo revisar esa distancia, que es lo que hablaba aquí, digamos,